Amén. Familiares, amigos presentes en este momento de predicación que queremos transmitir a ustedes. Este proyecto Cornelio. Aleluya. Señor Jesús, vamos a orar en este momento, primeramente para darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por esta hermosa oportunidad. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesucristo. Exaltamos tu nombre, porque tú eres nuestro Salvador. Tú eres Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, único y verdadero, el Dios vivo en quien nosotros confiamos. Creemos que en realidad tú fuiste el que murió, pero también resucitó para la eterna gloria de nuestro Dios. Aleluya. Amén, amados hermanos. Señor Jesús. Muy bien, mi nombre es Waldemar Briceño y soy el pastor que está al servicio de nuestro Dios en la Iglesia de Dios en Barinas. Aleluya. Bien, vamos a hablar hoy entonces sobre un tema que se titula Cristo el Salvador. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nació aproximadamente 2000 años. Un ángel se apareció de noche a algunos pastores. Aleluya. Esto lo refleja en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11 dice así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Señor Jesús. Les digo en realidad a todos ustedes que es de gran gozo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mostró desde su nacimiento en realidad que iba a producir la salvación. Quiero que revisemos un acontecimiento antes del nacimiento de nuestro Rey. Cuando María, la madre de Jesús, estaba embarazada, visitó a Elizabeth, quien también estaba embarazada de Juan el Bautista. Este era quien habría de abrir el camino para el Señor Jesús y que comenzara nuestro Rey a la predicación del Evangelio, a mostrar las buenas nuevas de salvación, a darnos la palabra de vida que cambia a toda persona. Señor Jesús. Bien, esto sucedió en Lucas capítulo 1, versículo 44. Porque tan pronto llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Señor Jesús. Esto pasó, ¿verdad? Antes del nacimiento de nuestro Rey, el Señor Jesús estaba en el vientre de María y llegó María a visitar a Elizabeth, que era madre de Juan el Bautista. Señor Jesús. Y en el momento que ella saluda a María en su llegada, la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth saltó también de alegría. Aleluya. Señor Jesús. Viendo ya la realidad, pues, de que en el vientre de María había un Salvador. Pero desafortunadamente o lamentablemente, muchos no se dan cuenta de que necesitan ser salvos. Revisemos 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, nótese aquí, amados, que Dios está escrito con minúscula, es decir, que representa al enemigo de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es una realidad, amados, que tenemos que ver. Permita al Señor que pueda ser quitado todo velo, para que las personas que no han creído puedan ver la salvación a través de esta palabra,
a través de nuestro Señor Jesucristo que hoy predicamos. Señor Jesús. Bien, aceptar la salvación tiene grandes beneficios para nuestra vida. Presentaremos a Cristo en 3 aspectos en este momento. Y 3 aspectos que son aspectos maravillosos. El primer aspecto, el Cordero de Dios. El segundo aspecto, la serpiente de bronce. Y el tercer aspecto, el grano de trigo. Aleluya. Pasamos entonces a ver, ¿verdad?, un primer aspecto, a Cristo el Salvador como el Cordero de Dios. En un primer aspecto leemos a Juan, capítulo 1, versículos 28 y 29. Estas cosas sucedieron en Betabará, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. El Cordero de Dios es el símbolo de pureza, de inocencia, realmente que era ofrendado a Dios para que nuestros pecados pudieran ser totalmente eliminados. Es decir, aquel decreto de muerte que estaba para nosotros destinados al lago de fuego pudiera ser eliminado y abrir una puerta a la salvación. ¡Aleluya! Señor Jesús. A ver, seamos honestos y aceptemos que tenemos el problema del pecado. No nos gusta aceptar que tenemos una condición caída, pecaminosa, pero es innegable la corrupción, la inmoralidad, la envidia, el egoísmo, la desobediencia y la mentira. Oh Señor Jesús, que se hace notar en nuestra sociedad. Una sociedad que no tiene a Dios. Una sociedad que muestra una condición totalmente degradada. Oh Señor Jesús, ten misericordia, Padre Santo. Les digo una cosa, podemos estar pulidos, ser exteriormente agradables, pero tenemos un corazón impuro e injusto. Tiene que revisarse bien y notar. Y le aseguro algo, solamente Dios tiene el poder transformador para poder quitar toda esa impureza y ese corazón impuro e injusto que usted tiene. El apóstol Pablo cita un salmo en el libro de Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. El versículo 12 dice: todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Este salmo está, número 14, capítulo 1 al 3. A la realidad, no importa la gravedad de nuestro delito. Todos son nuestros pecados. Merecen y requieren castigo ante Dios, que es el único justo en este universo. Pero Dios, en la grandeza de su amor, salvó al hombre, aleluya, es decir, el hombre que lo ha aceptado, aleluya, Señor Jesús. Este Jesús, ¿verdad?, salvó al hombre de ese castigo como solamente Él puede. Cristo cumplió como el Cordero de Dios. Como decíamos, Él es el símbolo de Cristo, como la perfecta ofrenda por los pecados de los hombres. Según Isaías 53, del 5 al 7, revela lo siguiente: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Todo esto nuestro Señor Jesús lo hizo en obediencia primeramente a nuestro Padre y por amor también a cada uno de nosotros. Por eso nosotros debemos honrar con nuestro vivir y procurar una transformación de nuestro ser. Aleluya. Y que este trabajo que el Señor ha logrado, aleluya, que es nuestra salvación, pueda ser absorbida e implementada en cada uno de nosotros. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Dios quitó todos nuestros pecados y los puso sobre el Cordero. Al quitar nuestros pecados, no solamente los quitó, más aún en la cruz fue paga nuestra deuda y nos reconcilió con Dios. Amén. Qué hecho tan maravilloso, qué acto de amor tan grande ha hecho nuestro Dios por medio de su Hijo unigénito, Jesús. Entregar a su Hijo para que derramara su sangre con la cual nosotros hemos sido limpiados, hemos sido lavados de nuestros pecados. Señor Jesús nos llevó a ser reconciliados, nos abrió el camino para poder nosotros ser reconciliados con Dios, nos dio la entrada para poder tener vida y poder entrar al reino, es decir, a la vida eterna. Señor Jesús. El segundo aspecto de la salvación de nuestro Señor se muestra aquí como a Cristo, como la serpiente de bronce. Les digo algo, las acciones terribles que cometen las personas en realidad es debido a algo corrupto que conduce al hombre a realizar tales acciones. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Necesitamos ser salvos de nuestros actos pecaminosos y también de esa naturaleza que genera nuestros pecados. El Evangelio de Juan muestra a Cristo como el Salvador de esa naturaleza caída. Señor Jesús. Amén. Vemos aquí entonces Juan 3, 14, 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos hace referencia de un evento del Antiguo Testamento. Señor Jesús. Eso está en el libro de Números, capítulo 21, del 4 al 9. Dice así: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Señor Jesús. Esto realmente tipifica, ¿verdad?, a Cristo el Salvador. Cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, seremos salvos y somos salvos. El pueblo de Israel murmuró y se puso en contra de Dios. Y Dios tuvo que enviar serpientes para que los mordiera
y ese veneno matara a mucho pueblo para que ese pueblo se pudiera volver al Señor. Señor Jesús. Ellos reconocieron la grandeza de Dios y se volvieron a Él. Nosotros también debemos reconocer la grandeza de Dios y aceptar a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Todos estamos envenenados por la naturaleza de la serpiente, esa que engañó a Eva en el huerto de Edén. Ante Dios no somos más que serpientes, porque nuestro vivir manifiesta es una naturaleza pecaminosa. Señor Jesús, recuerde que el problema no está en lo que hacemos, sino en lo que somos. Por tanto, Cristo, como nuestro Salvador, vino a ser lo que nosotros somos hoy y a sobrellevar el castigo por lo que somos. Él fue nuestro Salvador, Él fue nuestro intercesor y Él sigue intercediendo por nosotros. Pero Cristo, así como la serpiente de bronce, no tiene el elemento el cual nosotros tenemos, porque realmente el Señor Jesús vivió aquí en la tierra como un hombre, ¿verdad?, en apariencia de pecado, pero sin pecado. Amén. Romanos 8:3 nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, que nuestro Señor Jesús, Él no fue víctima de pecado, ni se dejó llevar por el pecado. A pesar de que tuvo muchas tentaciones, Él fue sin pecado. Señor Jesús. Es decir, Él era un hombre totalmente auténtico, pero sin pecado. Revisemos ahora 2 Corintios 5:21. Aleluya. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Debemos mirarlo creyendo. El pueblo de Israel tenía que ver la serpiente de bronce que estaba levantada para poder ser salvo del veneno. Nosotros, aunque no vemos a nuestro Señor, debemos creer en Él. Esto es un acto de fe. Reconocer mucho todo lo que Él hizo por nosotros. Oh Señor Jesús, y viviremos y tendremos la vida eterna, porque Cristo es el Salvador. Este Salvador nos salva de la naturaleza pecaminosa. Aleluya. Él es nuestro Salvador. Señor Jesús. Bien, ahora presentaremos a Cristo, el Salvador, como el grano de trigo. Revisamos en el libro de Juan, capítulo 12, 23-24. Y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entendamos algo práctico. Cuando hablamos de una semilla, la semilla que cae en la buena tierra, ella tiene que pasar por el siguiente proceso. Esa semilla tiene que morir para que el embrión germine y este embrión se haga un árbol fuerte y produzca mucho fruto. Esto es algo así como lo que pasó con nuestro Señor Jesús. Él tuvo que morir y resucitar. ¡Aleluya! Señor Jesús, para poder hoy llevar mucho fruto. Miren, en este aspecto de la salvación, Él se muestra como el grano de trigo que cae en tierra y muere, pero en su resurrección, en la resurrección que Dios hace en Él de los muertos, lleva mucho fruto. Esto está reflejado en 1 Corintios 15:4. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Leamos también 1 de Pedro, versículo 3, versículo 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo
de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Señor Jesús, nos referimos al aspecto positivo de su salvación. Tal vez usted pudiera pensar que es salvo de alguna situación negativa, pero la salvación de Dios de la que estamos hablando es la entrada a una situación positiva, es decir, es la entrada al reino. Como Cristo, el Cordero y la serpiente de bronce nos salva del pecado, pero Cristo, como el grano de trigo, nos lleva a la esfera de la vida divina. Señor Jesús, eso está en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 9 y 11. Pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Señor Jesús, por medio de esta reconciliación que queda abierta mediante su muerte y resurrección, después de ser Él el unigénito, pasa a ser el primogénito entre muchos hermanos. Llegamos a ser hijos de Dios, no solo por la declaración de Dios, sino también porque hemos recibido creyendo en su Hijo. Juan 1:12 nos dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto que acabamos de leer está escrito en el libro de Primera de Juan 5:12. Ahora revisemos entonces Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todos los que hemos creído y hemos recibido a Cristo somos hijos de Dios en vida y naturaleza divina. Cristo en su divinidad es el unigénito de Dios para siempre, pero el Dios hombre que pasó por la muerte y la resurrección es el primogénito de Dios de entre muchos hermanos. Aleluya. Y estos hermanos somos hijos de Dios. Todos los que se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo recibirán esta salvación. Esta salvación nos libra del pecado y del castigo por el pecado, pero más aún nos introduce en la vida eterna. Señor Jesús, aleluya, alabado sea tu nombre. La salvación de Dios hace de pecadores hijos de Dios. Aleluya, amados, tengan en cuenta esta situación. La salvación de Dios nos da la garantía, ¿verdad?, de que los pecadores nos hagamos hijos de Dios. Ahora le pido que abra todo su ser para que a través de la oración de fe pase usted a disfrutar de la vida y la naturaleza de Dios, para que todo ese veneno del pecado, ese veneno que fue introducido en nosotros, ¿verdad?, oh Señor Jesús, pueda ser quitado y comience una transformación y usted pueda hacer expresión de Dios acá en la tierra como hijo de Él. Aleluya. Ahora les pido que cierren sus ojos para hacer reverencia al Dios Altísimo y repita conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador porque heredé una naturaleza pecaminosa. Hoy me arrepiento reconociendo que es usted el que resucitó de los muertos y por medio de su sangre fui redimido de mis pecados. Hoy abro todo mi ser
para que usted entre en mí y tome el control y dominio de mi vida como mi Señor y mi Salvador. Amén. Aleluya. Dios me los bendiga. Jesucristo es el Señor.